Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana, lo hemos anunciado, Tania ya lo contó de alguna manera. El pasado 12 de octubre se presentó esta consultoría que hacíamos referencia, esto fue en el Palacio Legislativo. Son datos sobre una consultoría acerca de maternidad, cárceles y medidas alternativas a la privación de libertad. El objetivo justamente de esta consultoría consistió, entre otras cosas, en realizar un breve análisis, un estudio que genera información para avanzar en la implementación de medidas alternativas para mujeres privadas de libertad. Es por eso que vamos a estar recibiendo a partir de este momento a Ana Viña, que es una de las responsables de esta consultoría. Ana, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer saludarte y está acompañada además por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que con mucho gusto también recibimos. Buen día, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por venir a ambos. Bueno, decíamos, se presentó el pasado miércoles, el pasado 12 de octubre, y arrojaron varios datos, ¿no? ¿Con qué podemos empezar allí? Y bueno, la consultoría, como tú decías, tuvo el objetivo de relevar información sobre la situación de las mujeres, madres o con personas dependientes a cargo en privación de libertad y las posibles alternativas que hay al encierro, que en nuestro país es como la vía que utilizamos casi que por defecto ante el conflicto penal. Entonces, la idea era visibilizar las distintas gamas de opciones disponibles y las dificultades que conlleva cada una de ese tipo de medidas. Entonces, lo que hicimos fue, con ayuda de la Oficina del Comisionado Parlamentario, solicitar datos a los distintos actores del sistema de... Con ayuda más de Naciones Unidas, que fue Capaz que sí, contar un poquito el marco de la consultoría antes de Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo financió un conjunto de temas que nos preocuparan para lograr evidencia, para que gente de alto nivel investigativo y pujante, las nuevas generaciones, entre las cuales está Ana Viña, nos pusieran en evidencia para pensar mejor. Bueno, y lo explicó muy bien. Y lo que hicimos básicamente fue eso, acceder o solicitar datos de los distintos actores del sistema de justicia penal, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Fiscalía General de la Nación, también la Oficina del Comisionado Parlamentario, y complementar esos datos cuantitativos con entrevistas en profundidad tanto a informantes calificados como a mujeres que estuvieran atravesando estas situaciones. Y en ese sentido se realizaron una cantidad de entrevistas, pero 10 concretas a diferentes mujeres que están en situación de reclusión, pero con diferentes medidas. Sí, en realidad algunas de ellas están privadas de libertad en establecimientos de reclusión. Nosotros en nuestro país tenemos un único establecimiento destinado a madres con hijos, que es la unidad número 9, que está en Montevideo y opera en Montevideo y el área metropolitana. Y después lo que sucede en el interior del país, en algunos departamentos, es que las mujeres están albergadas en los mismos establecimientos que comparten con los hombres y en algunos casos, a su vez, algunas de ellas con sus hijos e hijas. En el momento en el cual se llevó adelante la consultoría, Salto era la unidad que albergaba mayor cantidad de mujeres con hijos en el interior del país. Entonces lo que hicimos fue concentrarnos en la ciudad de Salto y en Montevideo y el área metropolitana. Y ahí entrevistamos a mujeres que estuvieran privadas de libertad en estos establecimientos, que estuvieran atravesando la privación de libertad en su domicilio, porque también ahí hay toda una discusión, ¿no? Parece que la prisión domiciliaria no fuera un tipo de privación de libertad y en realidad lo es, la persona está recluida en su domicilio. Y después mujeres que estuvieran con otro tipo de medidas alternativas como trabajo comunitario y demás. ¿Esto les permitió generar un perfil? Porque veíamos en el estudio que algunas concordancias de estas mujeres que, por ejemplo, tenían una convivencia de vida con la prisión, que los delitos, en la enorme mayoría son delitos que no revisten violencia, que es el hurto y el estupefacientes, el tráfico de estupefacientes menor. ¿Qué perfil les dio a ustedes? ¿Qué datos te gustaría resaltar de todo ese estudio? Sí, bueno, lo primero y más importante, que capaz que ya a esta altura es obvio, pero siempre conviene decirlo, es que las mujeres tienen un rol muy marginal en el mundo del delito, ¿no? Son un 7% de las personas privadas de libertad y constituyen un 11% de las imputaciones. Y a su vez, además de ser pocas, tienen menores niveles de reincidencia que los varones. Y están sobre representadas, como tú decías, en dos tipos de delictivos, que son los delitos vinculados a estupefacientes y los delitos de hurto. 3 de cada 4 mujeres que están presas están por estos dos tipos de delitos, que son dos delitos no violentos
y delitos motivados económicamente. Lo que informa este relevamiento que hicimos es súper consistente con otros antecedentes. Por ejemplo, un informe que hizo la Oficina del Comisionado Parlamentario el año pasado sobre prisión domiciliaria asistida, donde mostraban los bajísimos niveles de peligrosidad de las mujeres que están hoy en día privadas de libertad y sus bajos niveles de reincidencia. Y cómo además los riesgos, los factores de riesgo delictivo están mucho más asociados a la cuestión ambiental y contextual más que a factores individuales. Entonces, tomando en consideración toda esta información, concluimos, que el tipo de respuesta que estas mujeres necesitan pasa por otro lado, pasa por un shock de políticas sociales que tiene que ver con políticas de empleo, políticas de vivienda, políticas de cuidado, y que lejos de eso, la reclusión no solo no genera esos efectos deseados que buscamos, sino que muchas veces genera efectos perversos o negativos, tanto sobre ellas como las personas que dependen de ellas para su vida. Claro. De tus palabras logro entender, lo que se desprende es que muchas veces estas mujeres que terminan encarceladas o con medidas alternativas se ven arrastradas por la situación. No es que lo generan directamente ellas. Sí, ahí hay estudios sobre trayectorias delictivas y tanto a nivel nacional como internacional, y la evidencia que pudimos recabar en este estudio también es concluyente con eso. Es que el inicio del delictivo de las mujeres es posterior al de los hombres. O sea, si bien el delito es un fenómeno relativamente juvenil, en el caso de las mujeres se da de modo más avanzado a su edad, y muchas veces está vinculado a sus vínculos. A sus vínculos afectivos, y en particular a hombres de su entorno, sea su pareja, sea algún familiar, que digamos, colabora en ese inicio delictivo de las mujeres. Hay del estudio de esta consultoría, una de las cosas que más me llamó la atención es ese filtro, esa realidad distinta que ves cuando pones el filtro de la mujer. La mujer protagonista en las visitas son las que van más, entonces cuando ellas están presas son menos visitadas. La mujer siendo solidaria, llevando a la escuela, haciéndose cargo del hijo de la mujer que está presa. Incluso la mujer que está con prisión domiciliaria, también cómo lleva al chiquilín a la escuela. Ese enfoque, y es pregunta para los dos, ¿está en nuestra realidad judicial, penal, en todas las aristas que se le pueden dar a esta visión de por qué es importante tratar distinto a lo que es distinto? Bueno, yo creo que estamos en un proceso donde uno ve todavía, mira para atrás y se da cuenta que todo lo que se recorrió, pero justamente en una perspectiva de igualdad de todas las personas y los géneros, obviamente afuera de la cárcel todavía falta mucho, adentro de la cárcel, que alguna vez que inclusive lo he dicho acá, es igual, pero como el fútbol, jugar igual que jugar en Montevideo, pero en la altura de La Paz, o sea, mucha más presión, mucho más extremo todo, mucho más complejo todo. Los mismos fenómenos, mucho más complejos. Claramente hay mucho para hacer en lo judicial, muchísimo para hacer en lo judicial. El Poder Judicial tiene mucho para hacer, mucho también para innovar en materia de perspectiva en estos temas. Y creo que todo lo que estamos en esto tenemos que tratar de aportar información y aportar evidencia, porque esta información es muy clara, es muy nítida lo que está pasando. No es solamente una cuestión de deseos, de habría que buscar mecanismos para tratar diferente a las mujeres, porque el delito de las mujeres es muy diferente, la privación de libertad, su contexto social, el sostén de vínculos que tienen es muy diferente que los hombres que caen privados de libertad. Pero la evidencia rompe los ojos, y frente a eso lo que hay que hacer es tratar de buscar acuerdos, articulación, y construir una política pública también, y una política criminal que no es fácil porque hay dos realidades. Efectivamente, las mujeres son mucho más vulnerables, las mujeres sociopenalmente vulnerables están muchas veces, como decíamos, manipuladas, y hay una ola que las lleva por delante y las termina empujando hacia la cárcel. Algunas lo deciden, en fin, hay todo un tema larguísimo sobre la libertad, el contexto, etcétera. Pero también es cierto que, por otro lado, hay algunas transgresiones que cometieron, y hay como dos vasos comunicantes: las medidas punitivas y, por otro lado, las medidas sociales en la comunidad. Entonces es verdad que la persona deja de cometer ese delito leve que estaba cometiendo. Ahora, también en la comunidad hay que buscar soluciones, redes de protección y asistencia. Por eso cuando hablamos de prisión domiciliaria pensamos en prisión domiciliaria asistida.
O sea, programas mucho más efectivos que en la cárcel, y eso es evidente en toda la población, pero en las mujeres es muchísimo más evidente, mucho más eficiente para esa mujer, para sus hijos, para su entorno, para sus vecinos, para todos, que la privación de libertad, que nos va a traer mucho más dolores de cabeza y mucho más daños. Y para aplicar, bueno, una medida alternativa a la prisión, ¿qué falta? ¿Voluntad política? ¿Qué es lo que se necesita allí concretamente? Bueno, porque las pruebas están, sí, o sea, el trabajo muestra... Sí. Sabemos que en la criminología a veces se dice que la cárcel es una forma muy cara de hacer que las cosas se empeoren, ¿no? Nosotros tenemos un sistema penitenciario que ha aumentado muchísimo en su volumen sin que haya aumentado de modo correspondiente los recursos humanos y materiales destinados a la privación de libertad. Y en nuestro país... eso habría que estudiarlo con más profundidad, pero también por una cuestión de cultura política y de punitivismo imperante, tendemos a pensar en la cárcel como única medida de respuesta ante el delito. Y los recursos que el sistema penitenciario maneja, que como decíamos son muy escasos para todas las obligaciones y necesidades que tiene que atender, necesidades básicas, están fuertemente concentrados en lo que es la privación de libertad. OSLA, que es la oficina destinada a la supervisión, al monitoreo, al diseño de las medidas alternativas, es una oficina muy débil dentro del sistema penitenciario. Entonces ahí se ocurre como una especie de círculo vicioso en el cual tanto la opinión pública como los operadores del sistema de justicia no confían en la efectividad de las medidas alternativas, pero también, digamos, es difícil de confiar porque es realmente débil la capacidad que hoy tenemos para justamente que esas medidas tengan ese abordaje integral que realmente requerirían. De todos modos, es importante también contar con información, porque se ha mostrado en otras partes del mundo que las medidas alternativas son mucho más baratas y mucho más eficaces en el combate al delito, ¿no? Entonces, me parece que es necesario un cambio en la cultura política y en la cultura de la ciudadanía, que entienda que hay otras formas alternativas más eficaces y eficientes para combatir el delito, y eso evidentemente tiene que estar acompañado por recursos que permitan que justamente estas medidas sean implementadas del modo que deberían serlo. Hay cosas que son culturales, ¿no? O sea, cuando a alguien que se le da una medida alternativa, que cometió un delito y de pronto se le da una prisión domiciliaria, un trabajo comunitario y vuelve a cometer otro delito, provoca una conmoción, salen los medios de comunicación. Todos los días hay decenas de personas que pasaron por la cárcel y vuelven a cometer delitos, y salvo que sea un delito muy extremo, no son noticias. O sea, la ineficacia de rehabilitación y de integración que tiene el sistema carcelario, que para muchos casos es necesario que siga existiendo. Yo no creo en el abolicionismo. Creo que es una meta de la humanidad, pero yo creo que obviamente hay gente que no puede circular o no puede circular por un tiempo, pero las medidas alternativas es un tema también de cultura, de mejorar lo que hay, que tengan asistencia, que tengan control, que tengan seguimiento, que tengan orientación, que sea con trabajo, con tratamiento, que no sea solamente no ir a la cárcel. Con respecto al tema de la voluntad política que planteabas, yo creo que la voluntad política no es como una tecla, no es que falta la tecla en el teclado, entonces como no hay voluntad política, o sea, yo entiendo la pregunta. Yo creo que la voluntad política primero tiene que construirse, siempre hay que estarla construyendo, va cambiando. En estos temas la voluntad política es compleja porque es una voluntad política que refiere no solamente a los tres poderes del Estado, los tres poderes del Estado. Son leyes, manera de aplicar las leyes y presupuestos de muchos organismos a su vez del Ejecutivo. Pero además hay una voluntad social, hay una voluntad que es lo que la gente quiere. Y hay muchos temas en los cuales yo creo que hay que posicionarse. Claro, es muy difícil para cualquiera que está en un cargo público decir, ¿sabe qué? Yo no sé qué hacer con este tema. Es como si vas en un avión y el piloto te dice, mira, hay una tormenta bárbara, la verdad no tengo idea por dónde voy a agarrar, ¿no? Entonces, en estos temas, a veces el Estado no sabe por dónde ir. Y Uruguay en esto nos pasa también que hay algunos temas sociales que son muy complejos, de larga data, lo vemos en la exclusión social, muchas de las personas que vemos en las calles tiradas de muchas ciudades del país, y no es porque no se haya intentado, hay programas, se ha intentado durante muchos años, las redes comunitarias
son redes que tienen una cantidad de agujeros, que no logran... Entonces hay una cantidad de temas en los cuales uno dice, bueno, pero acá hay un tema de salud mental, hay temas de políticas sociales, hay temas de políticas comunitarias, de políticas municipales, de roles de la sociedad civil. Es muy complejo, no es solamente que, bueno, hay alguien en el sistema de relojería, en algún lugar hay alguien que maneja el cucú. Hay cosas que son muy complejas y hay que tratar de encararlas con ese espíritu. Es decir, bueno, no sé del todo cuál es la solución, busquemos entre todas las instituciones, las profesiones y construyamos nuevos enfoques. Ya, ustedes en el Parlamento, yo me refería a esto de la voluntad política justamente porque muchas veces muchos representantes nacionales han dicho, bueno, o han manifestado su voluntad de, bueno, cometió un delito, para adentro, ya está, y que se arregle. Lo que pasa es que justamente muchas veces encarcelar no es la solución, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, a todos nos... Es parte de un proceso humano de larga data, fin del siglo XVIII, de que empieza a existir la cárcel como tal. A nosotros, al ser humano, lo que le sale, o sea, la justicia por mano propia tiene miles de años. La Declaración Universal de Derechos Humanos, las bienaventuranzas tienen algunos siglos, y en el caso de la Declaración, en algunas decenas de años. Entonces, a uno lo que le salen, a todo lo que nos sale, sí. es... Juan, Ana, más allá de eso que decís que es una realidad, ahora hablabas de la evidencia científica, ¿no? Hoy tenemos voces poderosas hablando de esto que vos venís diciendo hace un montón de tiempo, pero ese enfoque de género parece que lejos de suavizar, endurece las medidas contra las mujeres, que han duplicado la presencia carcelaria, más allá de que sigue siendo un sector menor del delito, y hablaba de que hay un riesgo de, con esto de las medidas alternativas, de que hay que aplicar, a veces es como obligatorio poner la medida alternativa, la prisión domiciliaria, con respecto a, hablabas eso en la presentación de tu informe, como que hay una cierta castigo doble por parte de la sociedad y esta parte de la sociedad que es el Poder Judicial, por ser mujeres, como que hubo un doble mandato que fue violado. Sí, en realidad esa cuestión del doble castigo va más allá de lo que es el sistema de justicia criminal y tiene también que ver con cómo respondemos como sociedad ante la infracción femenina, ¿no? Como que rompe doblemente con el mandato legal y el mandato social que se espera de una buena mujer, una buena madre. Me gustaría hacer énfasis en esta cuestión de la dimensión de género, en el impacto que tiene el atravesar el sistema penal sobre otras personas que no son directamente las personas involucradas en el delito. Dependientes, ¿no? Los hijos, exacto. Padres... Exacto. Sabemos que las mujeres continuamos cumpliendo, en términos generales, con las tareas reproductivas, las tareas domésticas, las tareas de cuidado. En esta población también se observa eso, cómo están fuertemente feminizadas las tareas de cuidado y cómo están fuertemente feminizados los hogares, las jefaturas de hogares de las personas, de las mujeres que están privadas de libertad. Entonces, veíamos cómo el efecto del castigo, más allá de las distintas posturas, respecto al encarcelamiento, trasciende fuertemente a las mujeres e impacta en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo escolar, en los niveles de ansiedad de los niños y niñas que quedan con sus madres encarceladas, también de los niños y niñas que comparten la privación de libertad con sus mamás, y en todo el entorno familiar, que también eso es un dato interesante que surge del relevamiento, que es, bueno, ¿quiénes cuidan a esos niños que quedan sin su referente, ¿no? Claro. Y son, como tú decías, generalmente otras mujeres, ¿no? Son sus hermanas mayores, son sus abuelas, sus tías, generalmente de núcleos donde tienen necesidades socioeconómicas y donde digamos, el tener que hacerse cargo de un niño o varios niños más impacta también sobre el bienestar de esos hogares. ¿Cuál sería el ideal? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, hay una serie de recomendaciones que hace esta consultoría, pero ¿qué sería lo ideal para cambiar un poco este panorama que tenemos actualmente? Bueno, por un lado creo que es necesario bajar los niveles de encarcelamiento que tenemos en nuestro país. Yo coincido con Juan Miguel en que es utópico pensar en el abolicionismo o la ausencia de cárcel, pero sí entiendo que hay muchísima gente que está presa y en particular muchísimas mujeres que están presas y que no deberían estarlo, que podrían estar, sí, pagando su delito y teniendo un castigo, pero en comunidad. Ese es un punto. Y otro punto muy importante es, también lo mencionaba Juan Miguel, el tema
tema de la política penitenciaria, ¿no? Siempre pensamos en la política penitenciaria con el sistema carcelario y la policía como actores predominantes. Y entendemos que la respuesta ante este tipo de delitos va mucho más allá del castigo y de la seguridad, y necesariamente debe involucrar al Ministerio de Desarrollo Social, a las políticas educativas. Las políticas de vivienda son fundamentales en este sentido. O sea, nada de esto puede ocurrir, por ejemplo, en la prisión domiciliaria o las medidas alternativas, si la persona no tiene garantizadas condiciones mínimas de vivienda. Las políticas de cuidado para estas poblaciones son fundamentales. Entonces, empezar a pensar en la respuesta ante la infracción penal, que a veces no son los delitos que nos imaginamos, delitos graves, delitos violentos, sino son otro tipo de comportamientos que tienen otro tipo de explicaciones, una respuesta más integral, que vaya más allá de lo que es el sistema penitenciario propiamente dicho e incorpore a otros actores sociales y estatales. Sí, yo creo que la confluencia de acciones es fundamental. Yo lo que siento es que en la construcción de ciudadanía de aquellas personas que han transgredido la ley, en el caso de las mujeres, de manera no demasiado virulenta, aunque también lo han hecho, porque también esa circulación de droga tampoco es buena, tampoco es ciudadano positivo ciudadanamente victimizarlas totalmente. Claro. Son ciudadanas que, bueno, tuvieron una transgresión, hacen su rendición de cuentas y se integran. Pero claramente esa confluencia es muy importante porque es como una red que tiene muchos agujeros y hay que tratar de cerrar esa trama. Yo creo que la sensación que tengo también es que hay una sobrepoblación penal, que justamente esa sobrepoblación penal impide o dificulta la rehabilitación, porque hay tanta gente que desborda económicamente a esta administración, a la pasada, y la va a complicar a la futura. Y no tenemos la evidencia, o sea, tenemos mucha evidencia sobre esto que relevó Ana, que nos reveló además una cantidad de cosas que ya creo que es clarísimo. Faltan evidencias sobre otras cosas, pero la sensación, porque hay unos elementos, es que hay buena parte de esa población penal que si tuviera una medida alternativa, no solamente tendría esa parte de la población mucho mejores resultados, porque cometió delitos leves, que de nuevo, porque también hay que pesar las dos campanas. O sea, a ti te roban el celular y se vuelve un delito leve. Sí, es un delito leve, pero te complicaron la vida, te robaron la moto, asaltaron tu kiosco, en fin. Entonces, ese delito leve tendría mucho mejor tratamiento con una medida alternativa, con seguimiento, con control, y a su vez, con menos población penal, se podía rehabilitar mucho mejor a las personas que cometieron delitos no leves. Entonces, la ganancia va por los dos lados. Ahora, eso requiere mucha evidencia, mucho trabajo, mucho diálogo, superar la división, bueno, los punitivos, los antipunitivos, los buenos y los malos, los que quieren encarcelar a todos, los que quieren liberar a todos porque vienen las nubes, no. Evidencia, información y, bueno, aportes como los que hizo Ana y otros compañeros. La próxima consultoría podría ser eso, el diálogo a nivel político, ¿no? A ver si se ponen de acuerdo. Ana Viña, muchas gracias por estos minutos aquí en Ciudad Viva. Juan Miguel Petit, lo mismo, un placer como siempre. Gracias a usted.